Démoslo más, profesora. Ya, ahora sí, ahí estoy con audio. Repito rápidamente entonces un poquito, para los que no me estaban escuchando, la prueba el próximo jueves y hoy día vamos a trabajar un material de síntesis de toda la primera unidad. Todo lo que nosotros hemos visto ya está en este trabajo en esta clase ya y está más bien enfocada para que a usted le vaya bien en la prueba coeficiente 2. Como yo decía al principio, es prácticamente el 50% de las evaluaciones. Así que en la próxima semana no pueden faltar, chicos, porque la prueba se desarrolla en horario de clase. ¿Ya? Ahora sí. Entonces yo voy a comenzar, ¿cierto? En honor al tiempo, a compartir la pantalla con la que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Es un material, por supuesto, que nosotros ya hemos revisado anteriormente. En esta oportunidad es, ¿cierto?, un PPT que fue confeccionado por el departamento y que trata un poco de que englobemos, ¿cierto?, todos los contenidos que hayamos visto, no tan solo los cursos que me corresponden a mí, sino también los otros cuartos medios. Ya son 7 cuartos medios. ¿Ya? A no olvidar. Ya. Siempre agradeciendo a nuestro colegio San Alfonso, a no olvidar la campaña que se está generando en el chat. Yo voy a intentar estar mirando el chat lo más que pueda. Quizá ahí alguna profesora me pueda ayudar si hay interrogantes, consultas, dudas, pero yo voy a intentar también estar ahí presente. Sí, profesor, no se preocupe. Muchas gracias, profesor. Entonces, comenzamos, queridos estudiantes. ¿Se escucha bien? Parece que sí. Entonces, como yo le decía, en esta oportunidad el PPT, ¿cierto?, estuvo a cargo el profesor Stefano Cristofori, pero, ¿cierto?, abarca todo lo que ya hemos visto con anterioridad. Ya vamos a tratar de avanzar para dejar un espacio al último para que podamos disolver nuestras últimas dudas antes de la prueba coeficiente 2, chicos, que es donde prácticamente nosotros vamos a estar cerrando ya el primer trimestre, ¿ya? Primer trimestre en el cual ustedes deben tener 4 notas, a no olvidar. Tengo una muy buena recepción de parte de algunos compañeros. Hay compañeros que me han enviado prácticamente los 4 trabajos que están realizando, ¿ya? Como también hay algunos que no me han enviado absolutamente nada, ¿ya? Así que queda, por supuesto, a criterio de cada uno de ustedes. Lo importante es que sigamos avanzando y evolucionando. Yo acá puedo mirar mi... Tengo 7... Ahí está Valentina, ¿cierto?, comentando algo. Chicos, más allá, y esto es importante que lo sepan antes que comencemos, más allá, ¿cierto?, de la evaluación propiamente tal, si en algún momento a usted le puede ir bien en una guía o no le puede ir muy bien en otra, lo importante es la participación, ¿ya? Yo evalúo mucho, ¿cierto?, la participación de ustedes, ¿ya? Si están en contacto conmigo, profesor, me debe trabajo, tengo muchos compañeros de ustedes que me preguntan mucho, están siempre intentando responder el correo, ¿ya? Así que la participación, ¿cierto? El entender que esto es un sacrificio por ustedes mismos, es importante y yo lo valoro mucho. Lo dije en la primera clase que tuve con ustedes. ¿Ya? Ya. Dejando de lado un poco eso, vamos a comenzar a revisar nuestra clase de hoy en día, que tiene como finalidad, chicos, una clase de síntesis de la primera unidad, ¿ya? Geografía humana de la región, junto, ¿cierto? Como cada una y todas las semanas que han estado junto a nosotros, nuestras queridas profesoras Pie, Carolina Paz y Carolina Castillo, junto a Karen Espíndola, ¿ya? De mucha ayuda ya que han sido para nosotros. Chicos, objetivo de la clase de hoy: reconocer y recordar conceptos generales de la unidad número 1, es decir, de todo lo que nosotros ya hemos visto hasta el momento, ¿ya?
vamos a comenzar a ver, a repasar, y por supuesto voy a abrir los micrófonos porque hay por lo menos 2 puntos en este PPT en el cual yo me voy a centrar, principalmente porque no quiero que queden contenidos afuera de la prueba coeficiente 2. Ya no quiero que después me diga, oiga, profe, no vimos esto. No, la prueba está, todo lo que está en la prueba lo hemos visto anteriormente. No obstante a ello, van a haber 2 puntos acá en este PPT en el cual yo me voy a detener. ¿Ya? Ahí hay alguien hablándome en el WhatsApp en estos momentos, no puedo responder hasta terminadas las clases, tanto esta clase como la posterior, es decir, a las 10 de la noche puedo comenzar a contestar WhatsApp o correos. Ya, una última miradita al chat. Álvaro, saludos a todos. Ya, ahí dice Wilmer que yo recibí un correo tuyo, Wilmer, hace poco, no te preocupes, está todo bien y vamos a contestar, por supuesto, respecto a las pirámides progresivas o expansivas que vimos la semana pasada o hace 2 semanas ya, y es uno de los puntos en los cuales yo me voy a detener, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esta clase, chicos? Un poco, ¿cierto? Juntar todo el conocimiento, todos los conceptos, todas las definiciones que hemos visto estos últimos 2 meses y hacernos una idea generalizada, ¿cierto?, respecto a esta geografía humana que nos ha acompañado semana a semana, ¿ya? ¿Cuál es el concepto, cierto? La idea principal es entender, a no olvidar, chicos, entender, ¿cierto?, el comportamiento del hombre, ¿cierto?, con el medio ambiente con el cual se rodea, ya con su entorno, con su paisaje, ¿ok? Y a través de esto, ¿cierto?, ir construyendo, ¿ya?, una realidad social, chicos, que es propia, ¿cierto?, de lo que vivimos hoy por hoy. Hemos hablado de cómo se conforman los estados, las ciudades, cómo nosotros, ¿cierto?, pertenecemos a un entorno mucho más amplio dentro de la globalización, como es la distribución, cómo funciona el mundo, los continentes, los países. Hemos ido intentando darle forma, ¿cierto?, a esta construcción social, ¿cierto?, realizada por el hombre en su conjunto, ya sea el hombre como un individuo propio o como partícipe de una organización. Ya, eso es fundamental. Ya, quizá esta clase, chicos, mientras me están escuchando, poder contextualizar ahí en su mente ya todo lo que hemos intentado entregar en base a conceptos o definiciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser importantísimo a la hora de responder la prueba la próxima semana. Dentro de los conceptos y definiciones que hemos visto, hay algunos que son más importantes, si bien todos son importantes, bien sabemos, ya hay algunos, primero, que van a estar en la prueba y que nos dan un contexto más generalizado respecto a lo que hemos intentado aprender semana a semana, ¿ya? Sin lugar a dudas, los primeros conceptos que dimos en las primeras clases fueron englobando, ¿cierto?, todo lo que después intentamos, ¿cierto?, entregar de manera un poco más pequeña, un poco más micro. Sin lugar a dudas, el concepto fundamental ya va a ser el de la geografía, ¿ya? Entonces, estas son definiciones que aparecen en la prueba, ¿ya? Le dan la geografía, ciencia que estudia la superficie de la Tierra, lo hemos visto, tanto en su aspecto físico, natural o actual, o como el lugar habitado por el hombre. ¿Ya? Todo eso encierra ciertos conceptos de la geografía. ¿Ya? Y habíamos dicho también que la geografía se distribuía, ¿cierto? O de la geografía iban a nacer distintas ramas. Y dijimos también, estimados estudiantes, que la rama principal que nos tocaba estudiar, ¿cierto?, este primer trimestre, era la geografía humana. Y todo lo que nosotros hemos visto semana a semana, queridos estudiantes, está enmarcado en la geografía humana. ¿Cómo la contextualizamos? Como una rama de la geografía que se dedica al estudio, descripción y análisis de la relación entre grupos humanos con el espacio físico en el que viven. ¿Ya? Todo eso que nosotros hemos hablado es geografía humana.
dentro de la geografía humana, queridos estudiantes, nos encontrábamos con un concepto fundamental. Ya habíamos dicho que no se entendía la geografía humana sin el concepto de la demografía. ¿Ya? Entonces, si yo miro la pantalla, puedo decir que la geografía humana es una rama de la geografía. Perfecto. Y la demografía es una rama de la geografía humana. Perfecto. Ya. Y la demografía la contextualizábamos, ¿cierto? O la definíamos como el estudio estadístico de las poblaciones, ¿ya? Según su estado y distribución en algún momento determinado o según su evolución histórica. Es decir, la geografía, ¿cierto? Iban a ser estos indicadores demográficos que vimos en las clases, ¿cierto? Y que nos iban a entregar cierta información, como por ejemplo, cuántos somos, ¿cierto? Cuántas mujeres y hombres tenemos en nuestro país, distintos datos estadísticos, ¿ya? La demografía va de la mano con lo estadístico, ¿ya? Y uno de los indicadores, ¿ya?, demográficos más importantes era el censo, ¿ya?, cuya principal, ¿cierto?, función es que a través de sus resultados los gobiernos pudiesen tomar las distintas políticas públicas, ¿ya? El censo se define en la prueba, importante, sin lugar a duda uno de los indicadores demográficos más importantes, ¿ya? Ahí dice, censo, lista oficial de los habitantes de una población o de un estado, ¿cierto? Con indicaciones de sus condiciones sociales, económicas, etc. ¿Ya? Esos conceptos son fundamentales, queridos estudiantes, para que ustedes puedan responder la prueba la próxima semana. Yo les recomiendo, ¿cierto?, que guarden el PPT, que lo más seguro le hayan hecho llegar las profesoras pie y lo vayan revisando durante la semana, porque la clave de la prueba está en este PPT, ¿ya? Otro concepto, y el último que aparece ahí, pirámide de población, ¿ya? Y como concepto y definición habíamos dicho que solamente una pirámide de población era un gráfico, ¿cierto?, que brinda información sobre la población de un lugar, ¿cierto?, o en algún momento determinado, ¿ya? Conceptos fundamentales. Voy a ir mirando bien la hora para que no nos pase. Acá yo me quiero detener. Algunas cosas las vamos a pasar más rápido, otras las vamos a hacer más cortas, ¿cierto? Porque ya están vistas hasta la saciedad. Ya, ahí estaba revisando el chat, no tenemos nada. Continúo. Chicos, la semana pasada, junto a la antes pasada, habíamos visto las pirámides de población, ¿ya? En esa oportunidad yo le hablé de 3 pirámides de población importantes: la progresiva, la estacionaria y la regresiva, ¿ya? En esta oportunidad, ¿ya?, ¿cierto? Y pensando en la prueba, por supuesto, yo les recomiendo que vean este PPT porque acá vamos a hablar de 4 pirámides, ¿ya? Eso principalmente, que a la hora de estudiar, estudien este PPT. ¿Por qué? Porque en la prueba les van a preguntar respecto a las 4 pirámides de población, ¿ya? Y si bien cambian el nombre, no cambian sus definiciones, ¿ya? Y solo se agrega una más a la que nosotros ya habíamos visto. Es decir, queridos estudiantes, a partir de este momento, en su cabecita van a ver 4 pirámides de población que están definidas en esta diapositiva. ¿Ya? 1, pirámide joven, las vamos a ver para que las tengan presentes. 2, pirámide de transición, pirámide madura y pirámide regresiva, ¿ya? La de transición nosotros la vamos a llamar también estacionaria para que no nos perdamos, ¿ya? La regresiva era la regresiva y la progresiva es la joven, ¿ya? La que estamos agregando es la pirámide madura, ¿ya? Pero definámosla para que nos quede un poco más claro. Pirámide joven. ¿Y por qué es importante que sepan los conceptos? Porque es la manera con la cual ustedes después van a poder responder en la prueba, ¿cierto?
qué ven en cada uno y en cada una de las pirámides, en las imágenes. Les adelanto que en la prueba aparecen las 4 pirámides de población. 1, queridos estudiantes, pirámide joven, ¿ya? Población joven, ancha en la base, ya habíamos dicho cuál era la base, lo recuerdan, de una pirámide, abajo está la base, el medio es el centro o el tronco y arriba tenemos la cima o la cúspide, ¿ya? Perfecto. Pirámide joven, población joven, pirámide ancha en la base, es decir, abajo. Mientras se avanza de edad, la cúspide se hace más delgada. La vamos a ver en la diapositiva siguiente. Solo la estoy definiendo. Pirámide de transición. Se avanza de una población joven a una adulta. ¿Ya? Son más anchas en la zona base y en el medio. Ojo ahí, para que después las podamos describir. Pirámide madura u ojival, ya que esta es la que estamos agregando. Disminución de la población joven, carácter predominante en la zona en el medio. Ya la vamos a ver. Y por último, la pirámide regresiva, que ya la habíamos visto también, muy baja tasa de natalidad, muy poca población joven, ¿cierto? Grupo mayoritario en la cúspide o en la cima de la pirámide. ¿Ya? Vamos a verlas. Ya, acá, bum, bum, bum. Acá, queridos estudiantes, están las 4 pirámides. Mira, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Son las mismas pirámides que ustedes van a encontrar en la prueba. ¿Ya? Y yo quiero que ahora, voy a nombrar a alguien, me ayude para que aprendamos a describirla. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la pirámide joven. ¿Ya? Y yo aquí puedo decir base ancha, ¿cierto? Y comienza una regresión significativa y constante para terminar con una cima pequeña. ¿Ya? Perfecto. Pirámide de transición. Y esta se define principalmente porque tiene una base y un centro, ¿cierto? Medianamente parecidos, con una cima donde ya comienza a haber, ¿cierto? Un poco más de población. Es así, chicos, como ustedes tienen que leer la pirámide. Pasemos a otro ejemplo, ya voy a responder preguntas. Pirámide madura o ojival. ¿Qué nos decía? Volvamos atrás. En la pirámide madura, disminución de la población joven, ¿cierto? Y carácter predominante en la zona medio. Es esta. Es decir, la pirámide madura, ustedes la van a reconocer principalmente porque acá al medio, ¿cierto? En el centro o en el tronco, es donde vamos a encontrar mayor cantidad de población, ¿ya? Es decir, es más ancha. Y por último, la pirámide regresiva, ya que también la habíamos visto, vean en pantalla, vamos a la definición, pirámide regresiva, muy baja tasa de natalidad, es decir, acá la ven, una base pequeña, ¿cierto? Muy baja tasa de natalidad y además muy poca población joven, ¿ya? Mayoritariamente se encuentra acá, ¿cierto? Mayoritariamente acá en la cima, ¿cierto? Es mucho más ancha en comparación a otras pirámides, ¿ya? Entonces podríamos decir que esta es una pirámide regresiva porque tiene una base, ¿cierto? Acá muy angosta, es decir, una muy baja tasa de natalidad, pero arriba en la cima nos encontramos ya con una población bastante, ¿cierto? Ancha en comparación a las pirámides anteriores. ¿Ya? Voy a revisar. ¿La joven es progresiva? Sí. Profe, ¿se puede devolver a la diapositiva anterior, Marcelo? Por supuesto, lo vamos a revisar nuevamente. ¿Por qué es importante, queridos estudiantes, que vean esta diapositiva, principalmente esta, y no las anteriores? Primero porque acá está la síntesis de toda la unidad.
Segundo, porque aparece todo lo que necesitamos saber para la prueba. Y tercero, porque la prueba va a manejar principalmente los mismos dibujos que están en este PPT. ¿Ya? Entonces, si usted me lee usted revisa y estudia este PPT, no tendría dificultad para responder la prueba de la próxima semana. Quizás yo le estoy dando mucho énfasis a la prueba, yo quiero que no esté preocupado, que si usted estuvo en clase va a responder bien, yo voy a estar siempre con las profesoras aquí para ¿cierto?, disipar dudas, ¿ya? Así que por eso también hago tanto hincapié en este PPT y que no dejen de revisarlos. A ver, chat. Me voy al chat un ratito. Yo voy a elegir a una persona. Ya, Lorena no, está bien, LS. Perfecto. Vamos a ver entonces cómo nosotros deberíamos afrontar, chicos, la prueba. Si estamos en la prueba, a ver, yo me voy acá. Voy a conectar acá. ¿Se encuentra Adriana Martínez en el chat? Sí, profe, aquí estoy. Ya, Adriana, hola, ¿cómo está? ¿Me puede ayudar? Bien, profe. Sí, cuéntame. Ya, vamos a ir eligiendo distintos compañeros para que vayamos, ¿cierto? Porque ustedes la prueba lo van a tener que explicar. Les va a aparecer pirámide joven, ¿ya? Le va a decir aquí. Descríbame, ¿ya? Con pocas palabras, ¿cierto? Y según lo que usted entiende, ¿qué podría leer de esta pirámide joven? Entonces, Adriana, ¿tienes tú alguna idea de cómo podríamos leerla? Un poco repitiendo lo que estábamos haciendo recién. Sí. No importa que se Por equivoque. sexo, hombre o mujer, por edad. Perfecto, perfecto. Esas son las tres dinámicas fundamentales de las pirámides. Es pregunta, aparece. ¿Cuáles son? Recuerden, sexo, edad y cantidad. Perfecto. Y Adriana, a la hora nosotros de ver los gráficos, ¿qué podríamos decir o qué lees tú, cierto, respecto a la base, al centro o a la cúspide? Que hay mayor cantidad de jóvenes y menos cantidad de persona adulta mayor. Perfecto. Mira, y yo diría quizás que acá, ¿cómo la respondería yo? Acá, profesor, la pirámide me muestra que su base es ancha, ¿cierto? Entonces eso me quiere decir que hay mayor natalidad, ¿cierto? No olvidemos. Acá abajo es donde nacen, ¿cierto? Si aquí es ancho es porque hay harta natalidad, ¿ya? Y vemos cómo hay un continuo, ¿cierto?, crecimiento en la pirámide. Y yo culminaría la respuesta diciendo, y veo también cómo en la cima, ¿cierto?, aún vemos que no es tan ancha, por lo tanto no es una población adulto mayor, ¿cierto? Porque todavía es pequeña. Y por algo se llama pirámide joven, ¿cierto? Ya, ideal. Ya, muchas gracias, Adriana. Vamos al reconocimiento. Profe, gracias. ¿Alguien quiere participar con la pirámide de transición? Entonces vamos a elegir. Voy a mirar el libro de notas. No se preocupen si nos equivocamos o si no sabemos. Este es el momento para equivocarnos, para que después no nos ocurra, ¿cierto? Voy a elegir gente que siempre está participando conmigo y a la cual yo le agradezco bastante. Valentina Tiare, ¿está ahí? No está la Valentina. La pilla. ¿Alguien que me quiera ayudar? Está en el chat, profesor. ¿Ah? Está en el chat. Ah, perfecto. La Valentina dijo que sí. Ah, perfecto, pero ¿tiene micrófono? No tiene. Ya. Entonces, no sé si se le hace más fácil a los compañeros. Valentina, ya, hagámoslo así, pues, si esto es así. Valentina,
¿Estás mirando la pirámide de transición? Sí, bien. ¿Qué me podrías decir tú de esa pirámide? ¿Cómo encontramos la base acá abajo? ¿Ancha o angosta? ¿Qué opinas tú? Con harta natalidad, perfecto. Y el centro, ancha, bien. Y el centro, ¿te parece a ti que es igual a la base, cierto? Es igual, ¿cierto? La base y el centro, y población joven en mayor cantidad, perfecto. De eso se trata, ¿cierto? Y población joven en mayor cantidad en el centro. Y en la cúspide ya comenzamos a encontrar un poco más de población, ¿cierto? Entonces, para que ustedes respondan correctamente cómo se lee una pirámide, siempre es bueno que ustedes estén recordando el concepto anterior. Claro, pero ya. Muy bien, Valentina, te pasaste. Gracias por la ayuda. Para que nosotros podamos responder estas pirámides, ¿cierto? Y ver cómo funciona, cómo se desarrolla, qué nos muestra, ¿ya? Es bueno leer esto acá. Nosotros entendiendo el concepto, ¿cierto? De la pirámide, por ejemplo, vámonos a la pirámide regresiva. Dice, muy baja tasa de natalidad. Vamos a la progresiva. No. A la regresiva, perdón. Entonces nos vamos a esta. Entonces, claro, pues miren, el concepto dice muy baja tasa de natalidad. Y me voy acá a la base donde se ve la natalidad y claro, veo que la pirámide regresiva es mucho más angosta, ¿cierto? Es decir, hay poca natalidad, están naciendo muy pocos, ¿cierto? Infantes. No así acá al medio donde veo, ¿cierto? En el centro, una alta población adulto joven y acá en la cima veo cómo la población progresivamente se va convirtiendo en una población de adultos mayores porque va avanzando, ¿cierto? Los gráficos. Esa es la manera, chicos, y para no detenernos en eso, es la manera en la cual nosotros debemos, ¿ya? Y deben ustedes esta semana aprender, ¿cierto? A describir una pirámide. Y 2 o 3 tips, enfocar, ¿cierto? Y saber explicar en la prueba la base, ¿cierto? Si es ancha o angosta, el medio, ¿ya? Si es angosto o es ancho, y arriba donde vemos a la población adulto mayor, si es pequeña, ¿ya? O está avanzando con el paso del tiempo, ¿ya? Esa es la manera y esa es la forma en la cual yo los invito que esta semana ustedes comiencen ya un poco a manejar ese tema. Y se pronuncia tiere, me están retando. Abigail Zamora, para leer la pirámide se comienza con la base y hablando de natalidad, pero qué buen punto. Buen punto ahí, Abigail, compartiendo con todos ustedes. Siempre las pirámides comiencen a leerlas desde la base, ¿ya? Desde abajo hacia arriba, ¿ya? Desde la natalidad, pasando por la población adulto joven y arriba siempre van a estar los adultos mayores. Perfecto. Vamos a ir avanzando porque me quiero detener en otro punto importante para la prueba. Voy a leer, tenemos tiempo. Ya. Esto no es necesario detenerse mucho. Factores y composición de la población, ¿cierto? Vemos en ellos tipos de actividades, tipos de creencias, tipos de trabajo, tipos de vivienda, ocupación, nivel de estudio, nivel socioeconómico, nacionalidad. Todos esos ítems, ¿cierto? Son los factores y composiciones de la población. ¿Ya? Eso no aparece en la prueba, pero es importante que lo sepan. Esta diapositiva está de más, creo yo, revisarla. Lo hemos visto y aparece en la prueba, así que debería ser, ¿cierto? Pregunta válida para usted, distribución general de la población, ecúmene o anecúmene. ¿Ya? Ahí Marian Martínez está hablando. Ya. Otro de los puntos, ¿cierto? Importante a reconocer y a recordar son los condicionantes del asentamiento poblacional.
también lo vimos, es decir, porque el ser humano, ¿cierto?, decide establecerse en cierto o en cuál lugar, ¿cierto? ¿Por qué yo voy a decidir quedarme acá y no elegir otro lugar? Principalmente por los aspectos físicos, los vimos, las características climáticas, ¿cierto? A una baja altura, ya, principalmente a 500 metros, dice ahí de promedio, climas templados, el relieve, ¿cierto? Preferentemente la gente prefiere, ¿cierto?, asentarse en sectores planos, la disponibilidad del agua y suelos y riquezas naturales, ¿ya? Esto, ¿cierto?, recordando cómo nosotros como ser humano, ¿cierto?, tanto individualmente como en organismos, ¿cierto?, en sociedades pequeñas, decidimos vivir de qué forma y cómo, ¿ya? Otro de los factores, aparte de los físicos, para las condiciones del asentamiento poblacional, son los factores culturales, ¿ya? La presencia de asentamientos antiguos, habíamos dicho que la gente preferentemente prefiere vivir siempre en el mismo lugar o cercano a sus afectos y familiares, que entendíamos la organización política del país como la centralización, el desarrollo económico y tecnológico también, ¿cierto?, concentraba las actividades principalmente de trabajo y los servicios de salud, de la educación, la asistencia social, la recreación, ¿cierto?, iban a ser puntos importantes a la hora de elegir dónde nosotros queríamos vivir. ¿Ya? Ya, chicos, acá yo me voy a detener nuevamente, porque es pregunta de prueba y un poco acá usted va a tener que racionalizar un poco, ¿cierto? Bien digo, el pensamiento, ¿cierto? Nos va a tener que contar qué piensa de tal o qué cosa. Lo vamos a ver ahora. Por favor, Valentina está haciendo propaganda electoral en el chat. Ya, dinámicas de población. Y acá me quiero detener, ya, porque yo quiero que ustedes acá un poco, ¿cierto?, vayamos debatiendo respecto, ¿cierto?, a las diferencias que existen hoy por hoy entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿ya? Es decir, el siglo de nuestros padres, de nuestros abuelos, y el siglo de los más jóvenes, ¿cierto?, que estén hoy por hoy acá, ¿ya? Y esas diferencias nosotros, queridos estudiantes, las podemos, ¿cierto?, divisar de distintas formas, de distintas maneras, ¿cierto?, y en diferentes conceptos, ya en diferentes ítems. Dice ahí, diferencia entre el siglo XX y la verdad que falta un palito y es el siglo XXI, ¿ya? El rol y el estatus social importante, ¿ya? El dinamismo familiar, cómo ha cambiado. Ahí dice, siglo XX, primeros conceptos, alta tasa de natalidad, ¿ya? Alta de mortalidad, familias numerosas. Así está definido principalmente el siglo XX. Yo podría nombrar también el siglo XX y ojalá me pongan atención acá, chicos, porque para que nos vayamos haciendo una idea. Siglo XX, a principio, surge, ¿cierto?, los primeros movimientos sociales, ¿ya? Con esto que se llama la cuestión social y que va a dar cabida y cambios, ¿cierto?, al trabajo principalmente y a todo lo que tenga que ver con la sociedad en sí. Eso en el siglo XX. En el siglo XX, queridos estudiantes, nosotros vamos a vivir el cambio principal y fundamental, ¿ya?, que es el paso de una sociedad rural a una sociedad urbana, ¿ya? Hoy por hoy el siglo XXI totalmente urbanizado, lo vimos en la clase pasada, ¿ya? En el siglo pasado, ¿ya?, a partir más o menos, bueno, de la década del 20, 1920 y prácticamente hasta el 1980, nuestra sociedad estaba basada principalmente en lo rural, ¿ya? Fue después cuando Chile comienza a centralizarse, todo en Santiago, las grandes empresas, cuando comienza el periodo migratorio, ¿cierto? Y comienza también los adelantos en medicina, en ciencia, en tecnología, cuando nos vamos a ir convirtiendo
a través del proceso evolutivo en una sociedad mucho más urbanizada, ¿ya? La liberación de la mujer, importante acá, a poner ojo, la liberación de la mujer como la conocemos hoy por hoy comienza principalmente a finales, yo diría, del siglo XX, ¿ya? 1990, ¿cierto? Con los cambios sociales que se viven en nuestro país con el fin de la dictadura militar, ¿ya? Y con los primeros índices, ¿cierto? Que vamos a comenzar a vivir de neoliberalismo, de globalización, la mujer va a ser uno de los grandes puntos de cambio desde el siglo XX al siglo XXI. Ojo ahí que me lo van a tener que describir, ¿ya? La liberación de la mujer principalmente, su vida en el trabajo, su participación en la sociedad, en política, ¿ya? A pensar en eso, ¿ya? Porque hay una pregunta respecto a eso, ¿ya? Y principalmente en el siglo XX va a haber, ¿cierto? Hasta el siglo XXI, una evolución en el cambio demográfico, una explosión, ¿cierto? Poblacional, lo vimos cuánto crecimos desde 1950 hasta la fecha, ¿ya? Y la redistribución del territorio, ¿ya? Esas ideas las tienen que tener como parte del siglo XX. Como parte del siglo XXI, para ir al chat, podríamos nombrar, ¿cierto? Principalmente la priorización ya del rol de la mujer. Acá ya, ¿cierto? Se dispara, crece, ¿cierto? Evoluciona la mujer. Principalmente se hace independiente, ¿ya? Y al hacerse independiente cambia, por supuesto, el sistema de vida, incluso familiar. Ya lo habíamos dicho, la mujer tiende ya a no procrear, ¿cierto? En demasía, como lo hacía en el siglo XX, para dedicarse a cosas mucho más, ¿cierto? Personales que la hagan sentir, ¿cierto? Realizada a ella como mujer, ¿ya? En el siglo XXI hay una expansión de la digitalización, ¿ya? A no olvidar, el control de la información, ya hoy por hoy, prácticamente todo controlado, ya una interacción económica, lo vimos cuando hablamos del neoliberalismo y la globalización, ya, y hay por supuesto una mayor capacidad de análisis, ¿cierto? De visión que tienen las personas respecto al futuro y que esperan, ¿cierto? Para las nuevas sociedades. Esto queda grabado, échenle un vistazo. La natalidad la vimos, ya no nos vamos a detener ahí. Tampoco nos vamos a detener en la mortalidad, porque también es tema ya tratado. Natalidad, nacimiento, mortalidad, muerte, ¿ya? La migración. Chicos, y esto es importante, y aquí me voy al chat y nuevamente abro micrófono. Ojalá alguien me pueda estar escuchando y quiera participar. Hay más mujeres profesionales, dice Rosa Pérez. Irene Méndez, era más fácil en lo económico, ¿cierto? Por eso tenían más hijos, exacto. La mujer se libera, Yatzer. Ya no depende de un hombre, bien. Porque empezamos a tener el control acerca de nuestras vidas y nuestra natalidad. Perfecto, justamente lo que estábamos diciendo, ¿ya? El hombre viene en franca caída libre, ¿ya? Nos estamos agarrando ahí de lo que podamos alcanzar. Chicos, por último, yo necesito que alguien me ayude, me vaya respondiendo respecto a... En la prueba aparece que usted me tiene que comentar ya respecto a estos cambios entre el siglo XX y el siglo XXI en la mujer, el hombre. Ya, entonces, cuando yo le pregunte qué cambio en la prueba aparezca, qué cambio hay en la mujer entre el siglo XX y el siglo XXI, usted me dice, en el siglo XX, ¿cierto? Estábamos más dedicados al tema familiar, teníamos más natalidad las mujeres, y en el siglo libre XXI, expresión. exactamente. La pregunta va dirigida a hacer la diferencia con la mujer, con el hombre, ¿ya? Con el trabajo, cómo ha cambiado el trabajo, ¿ya?
desde el siglo XX, de principio del siglo XX, tan precario, ¿cierto?, con la cuestión social, y cómo es hoy por hoy el trabajo. ¿Se respetan las leyes sociales? ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la diferencia con el siglo pasado? Me va a tener que hacer la diferencia en la educación y en la medicina. Es decir, yo los invito, queridos estudiantes, a que vayan pensando respecto a las diferencias de siglo, entre el siglo XX y el siglo XXI, en la mujer, el hombre, la educación, el trabajo y la medicina. Usted me va a tener que escribir ahí en la prueba cuál cree usted que es la diferencia entre un siglo y el otro siglo. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? Necesito que me digan que se entiende. Si no se entiende, lo repetimos, pero necesito que me digan si se va entendiendo o no se va entendiendo, cómo se va a desarrollar la prueba la próxima semana. ¿Ya? Necesito que me digan, Irene, ¿se entiende? Profe, ¿la ¿Sí? prueba va a ser puro desarrollo? La prueba trae alternativas y desarrollo y me tienen que identificar las pirámides, tienen que describirlas. Ancha en la base, en el centro más grande. De eso consta la prueba. ¿Ya? Y por último, en la prueba va a venir una problemática. ¿Ya? Por supuesto, ustedes van a tener que desarrollar, ¿cierto? Con pocas palabras, pero que se entiendan. Me tienen que hacer entender que han entendido lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Me preocupa que entiendan la diferencia del siglo pasado y este siglo con la mujer, el hombre, la economía, el trabajo y la medicina. Vayan pensando cuáles son las diferencias, vayan averiguando. ¿Ya? Ahí en Google está todo. Y por último, en la prueba va a haber una problemática, ¿ya? Respecto a algún conflicto, ¿cierto? O problema que se esté desarrollando actualmente en el país. Pueden hablar sobre la migración, las pensiones, ¿cierto? O la desigualdad de género. Entonces, usted va a tocar uno de esos temas del cual usted crea, ¿cierto?, que pueda desarrollar mejor la respuesta y va a decir, mire, la verdad, las pensiones es un problema, pero la idea es que usted genere una solución. ¿Ya? Entonces, de los conflictos que usted le va a leer en la prueba, usted me tiene que generar una solución. ¿Ya? No sé. La desigualdad, ¿cuál puede ser? Es que va a aparecer detallado ahí cuál van a ser los problemáticos. Puede ser la migración, la desigualdad o las pensiones. ¿Ya? De esos tres usted tiene que elegir uno y usted me desarrolla en pocas palabras, ¿cierto?, una solución a ese conflicto. Por ejemplo, dentro de los conflictos migratorios, ¿cierto?, encontramos que no hay buenas leyes, ¿cierto?, que puedan ayudar tanto a los migrantes como a los habitantes del país, ¿cierto? Y eso yo lo puedo solucionar, ¿cierto?, con mejores leyes, ¿cierto?, que el gobierno tome conciencia, que usted, ¿cierto?, siéntase en libre disposición para poder responder y explayarse lo mejor que ustedes puedan. ¿Ya? No se asusten, no ha ocurrido nada, todo lo demás está visto en clase. Esos eran los dos puntos más importantes que yo necesitaba que supieran, que aprendan a relacionar, ¿cierto?, el siglo XX con el siglo XXI y que aprendan principalmente a explicarme qué se lee en las distintas pirámides de población.